La repetición está el aprendizaje, ¿verdad? Adelante, maestra. ¿Lo tiene la punta de la lengua? Sí, sí. Es acerca de los peligros. Peligros. Falta la otra parte. Hay un peligro en montar bicicleta, hay un peligro de el carro, hay un peligro de otras cosas, hay otro peligro muy importante, porque el Señor aquí está dando. Y en el contexto de Efesios 4 tenemos también una pista más. Efesios es un libro que nos habla mucho de quién. Es esencial de una institución, y la más importante, ¿cuál es? La iglesia. Yo sé, algunos lo tienen por ahí, aunque tienen miedo. Los peligros de estar fuera de la enseñanza de la iglesia local. ¿Por qué? Vamos a leer otra vez desde el versículo 11. Dios escribió la Biblia, y como decimos, lo importante y lo fácil de la vida cristiana es que la Biblia nos da la voluntad de Dios. Lo difícil es aplicarlo como Él dice. Y aún tenemos su espíritu, no somos nosotros. Claro que nosotros ejecutamos, pero el deseo, la capacidad lo da Dios a través de su Espíritu Santo por Jesucristo. Amén. Efesios 4, vamos a leer, estamos en el versículo 14 viendo 3 peligros y hoy vemos el tercero, pero vamos a leer el 11 otra vez para ver el plan de Dios. Mire, leyendo la Biblia, usted cumple la voluntad de Dios porque hay que leerla, es la palabra de Dios, pero como no es un amuleto, usted debe leerla y entenderla. Y Dios se ha glorificado en preservar su palabra a través de los idiomas, para que lo tengamos en español. Y no se equivoca, ¿verdad? El Señor en su inspiración. Puede haber errores, oiga bien, de imprenta, pero la Biblia ha demostrado que es un libro de Dios. ¿Verdad, Señor? Así que Efesios 4:11, leemos todos juntos, fuerte la palabra de Dios, hasta el versículo 16, aún leyendo, hoy el Señor nos dé una vez más luz sobre algo en nuestras vidas para estar en su plan. Leemos todos juntos a las 3, Efesios 4:11, 1, 2 y 3. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por el estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en el amor. Señor, bendiga su santa palabra. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gloria, Señor, solamente por nosotros abrir la Biblia y leerla en este lugar. Pero Padre, qué bendición es saber que trasciende tu poder allá solamente leer este libro que ha comprobado ser tu palabra santa y poderosa, Señor. Te damos gloria, Señor, por salvarnos a través de tu palabra, por entender y ser guiados también a través de ella, por conocerte y amarte, Señor, a través de esta carta de amor, y por saber que es el manual, el mejor, Señor, el esencial, el principal de psicología, de la conducta del hombre, para encontrar solución, para venir a ti, para hacer tu voluntad. Oh, Señor, gracias por la iglesia, Señor. Padre, pecadores que has salvado, nos limpias para llamarnos iglesias, tus amigos, lo que hacen tu voluntad, y fortalecer nuestras debilidades, limpiar nuestros pecados para poner virtudes, y viniendo de nosotros ser egoístas para vivir para nosotros mismos, ahora somos siervos tuyos para vivir para aquel que se entregó por nosotros. Amén. Siga haciendo la obra, Señor, en tu iglesia, dentro de tu iglesia local, bajo la exposición, la enseñanza y el aprovechamiento de este alimento espiritual. Oh Señor, en estos tiempos, tú nos dijiste que esta institución debía ser más amada y usada porque se acerca tu venida, y nos damos cuenta de la necesidad también en este mundo que cada día nos arropa con inmoralidad, con falta de sabiduría y simpleza, con destrucción, Señor, y también desesperanza. Te pedimos, Señor, que encontremos sosiego, esperanza, gozo y vida en tu palabra una vez más, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Peligro fuera de la enseñanza de la iglesia local, porque el Señor constituyó, fundó la iglesia, apóstoles, pastores, y cada uno con dones, mis hermanos, para que estemos en este lugar. Óiganse bien, vimos dos peligros y hoy estamos viendo un tercero. Vimos un cuadro sinóptico allí, un esquema de la perfección, del crecimiento que Dios quiere dar. Oiga bien, esta perfección no es para usted hacer un buen trabajo en la iglesia solamente. Esta perfección es cambiar tu carácter y tu vida cuando Cristo vino a ser tu Salvador, que va a trascender allí a la iglesia y va a ser transformado para que salgas a la calle, para que vaya tu familia, para que vaya tu trabajo, para que sea parte de tu vida. Esta es la obra de Cristo. Él ha escogido glorificarse, es decir, mostrar su propósito a través de aquellos que han dicho sí al Salvador Jesucristo. Y le llama iglesia. Nos manda a estar juntos físicamente. Y hermanos, debemos nosotros, como todas las cosas, seguir ajustando nuestra vida a la voluntad de Dios y a este mandato, este diseño de Dios. Perfección, crecimiento. Ya vimos que hay una meta final: la plenitud de Cristo. ¿Cómo, pastor? Yo, con todo lo que he hecho, con todo lo que soy y lo que me falta, parecerme plenamente a Cristo. Ese es el propósito final. No se preocupe por hasta dónde Dios lo está llevando. Preocúpese hoy, preocupémonos hoy por estar en su voluntad. Amén. Hoy, Él quiere hacer una obra en nosotros y vemos que es algo progresivo. Pero es a través de su iglesia. Vimos que toda esta bendición, salvación, la salvación viene por yo confiar en Cristo, pero siendo salvo, Dios quiere que esté en su iglesia y comienza a perfeccionarme, yo comienzo a crecer, estoy unido en la fe, que es el mismo propósito que produce la fe. Hermano, ¿cómo tenemos la misma fe y vamos a estar todos con propósitos diferentes? No, Dios tiene un solo propósito en su iglesia. Y Él lo va a llevar a cabo a través de institución. Fuera de la iglesia hay peligros. Y esto no es fuera físicamente solamente, aunque claro que físicamente debemos estar. Pero hemos visto que hay pastores enseñando la palabra que Dios ha instituido, que va transformándose ese creyente por comer este alimento espiritual, la administración lógica de un alimento físico, ¿verdad, mi hermano? Yo subo de libra, bajo, cambio. Hoy mis amigos ahí por WhatsApp también estaban hablando de cuántas libras está perdiendo uno, de que uno tiene 300, de que otro tiene 200, de que otro tiene... ¿Y cuánto cambia? Y todos sabemos que es por el alimento físico, hermano, mi amigo. Dios tiene un alimento espiritual en su iglesia, amén. Amén. Dios tiene un alimento espiritual. Pero, oiga, el versículo 14 ya vimos, el primer peligro fue inmadurez. Y esta inmadurez espiritual lo llama con esta frase, niño fluctuante. Un niño fluctuante, ya vimos esto, es aquel que conoce la Biblia pero no la aplica. Aún, mire, teniendo a Cristo, dejamos de estar expuestos a la enseñanza y comiendo en la iglesia. Y oiga bien, vamos nosotros a volver a esas actitudes. Vamos a nosotros a atender a lo que la naturaleza pecaminosa, el viejo hombre, quiere. Un niño espiritual vimos que es un comportamiento carnal. Me controla el espíritu, me controla la carne. Y por eso Dios quiere que yo me alimente su palabra para su espíritu y seguir haciendo la obra en mí. Un niño espiritual vimos que es un estancado en conocer al Señor. Y claro, que todos juntos debemos conocer el amor de Cristo. Vimos el desvío, el segundo peligro. Dice allí, llevados por doquiera, por todo viento de doctrina, la ilustración del mar. La marea. Y hablamos de cómo usted posiblemente ha experimentado allí. Estar en un lugar, posiblemente usted tiene el lugar donde más usted ha visto marea y dice, yo tengo miedo a meterme allí, porque ahí te arrastra el mar, allí es peligroso. ¿Cuántas personas se han ahogado y han tenido problemas, verdad? Por marea. Mire, el problema es más grande cuando es delante de Dios. Dios quiere que no seamos desviados de su voluntad y llevados por todo viento. Oiga bien, cuánto viento de doctrina, cuánto enseñanza que parece de Dios. Oiga, mi hermano, por eso necesitamos una iglesia, para ahí definir nuestra doctrina y estar en la doctrina firme y orar y ser alimentados y defender nuestra fe juntos. Una iglesia local, hermano, amén. Desvío de la gracia, desvío para ser presa del diablo, vimos, desvío para el humanismo. Oiga bien, vimos allí el domingo en la tarde versículos sobre la llamada ciencia. Ya vimos sobre esto las verdades de cómo Dios quiere cuidarnos de estas cosas. De la falsa piedad. Muchos que aún entrarán en iglesias, hermano, si nos llamamos ovejas, se eviten de lobos, dice la Biblia. Fíjense que Dios mismo, Jesús, diciendo que era el buen pastor en Juan 10, está hablando de cómo nadie va a brincarse por la cerca de su redil.
pero aún en su tiempo, hoy en día, y mientras se acerque su venida, va a haber más engaño y maldad. Y ese es el tercer peligro. El tercer peligro es el engaño, a lo cual dentro de la enseñanza de la iglesia, bajo pastores enseñando, bajo el diseño del Señor, nosotros allí somos advertidos. Es decir, fuera de la iglesia estamos más expuestos a nosotros ser inmaduros y a fluctuar como niños en nuestras decisiones. Fuera de la iglesia estamos más allí propensos a desviarnos de la voluntad de Dios y esa gracia, y el diablo allí tomarnos solos. Fuera de la iglesia estamos más propensos y expuestos al engaño, el engaño de este mundo y del diablo. Fíjense cómo la última parte dice: por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas de Dios. Dice una ilustración que una mujer fue un fotógrafo para una foto allí, y la señora se había arreglado lo mejor posible y le había pedido allí que el fotógrafo hiciera tomar en cuenta, ¿verdad?, todos los elementos para que saliera lo mejor. Pero el fotógrafo, cuando tiró la foto, dijo: bueno, esta señora necesita ayuda, tengo que retocar estos retratos. Y hoy en día están estos programas como el Photoshop, y se te hiciste un Photoshop, pero el que exagera el Photoshop, oye, usted se va a dar cuenta que hubo mucha alteración. En efecto, entonces, cuando ella regresó y después del fotógrafo haber tomado todas las cosas y hacer cambios para reconocer a la mujer, que dijo: oh, pero esa es la mejor foto. Pero imagínese usted, cuando la gente vio la foto de la señora, era otra mujer, no se parecía a la señora. Y estaba diciendo aquí este autor: así los hombres, con respecto a ellos mismos, son engañados en este mundo. Tienen por el mundo, por el diablo, un retrato moral y espiritual diferente a lo que Dios tiene. Les place la adulación, la lisonja, prefieren la mentira y el engaño para sentirse tranquilos en sí mismos. Hermanos, así mismo hay engaños, trampas, artimañas, planes que podemos encontrar fuera de la voluntad de Dios, y específicamente lejos de su iglesia, que Él ha fundado. Por eso, mi hermano, aquí dice para. Esto es una preposición que va dependiendo de que el Señor ha instituido su iglesia, pastores enseñando, y esa perfección, ese crecimiento que todos juntos vamos encontrando, para que no lleguemos a otra cosa, para cuidarnos de esos peligros. Oiga, mi hermano, qué bueno recordar estas tres palabras. Si yo me salgo de la enseñanza de la iglesia, ¿verdad?, que predica la palabra de Dios, claro, hay iglesias que no predican el evangelio, y Judas, la palabra también nos dice que debemos hacer. Oh, el Señor nos está cuidando de inmadurez, el Señor está cuidando de desvío, poco a poco, y el Señor está desviando, nos está, advirtiendo y cuidando del engaño. Oiga bien, esto es lo más sutil, y si podemos ver, podemos también ver que los peligros se unen unos con otros. El que no es maduro y no tiene convicciones se va a desviar, y cuando nos desviamos somos engañados fácilmente. Oiga, mire, este último ejemplo nos está diciendo una palabra que no utilizamos: estratagema. Y yo meditaba, buscaba y encontré algo interesante. Esta palabra original, estratagema, significa un dado engañoso. Es una palabra que utilizan en los juegos personas que están preparando planes y estrategias para engañar al otro. Oiga bien, el Señor está diciendo que nosotros hemos estado bajo enseñanza de su iglesia porque hay juegos engañosos allá afuera que Dios no quiere evitar, porque su palabra nos va a guiar para que nosotros no caigamos en estas trampas. Así que estas estratagemas son juegos engañosos, son dados literalmente, que son cargados o cambiados. Imagínense todo esto, cómo hay hombres, cómo Satanás utiliza, vamos a ver también, estrategias para que nosotros seamos engañados. Debemos entonces estar bajo la enseñanza de la iglesia local para no debilitar nuestras convicciones. Para no debilitar nuestras convicciones. Una vez di una definición de convicciones, una definición propia, y era esta firmeza en contra de todas las cosas que me evite hacer la voluntad de Dios. Yo me voy a poner firme, pero por la palabra de Dios, porque va a haber muchas tentaciones en el mundo. La mayoría de personas, porque muchos son llamados y pocos escogidos, siguen al Señor y quieren hacer su voluntad. Y aún dentro del pueblo de Dios, el Señor nos ayuda a todos a querer hacer su voluntad. Pero fíjese que Dios es que dice que hay hombres, que hay planes allá afuera, y por Él cuidando de estas cosas, miren, nos ha dado un lugar para nosotros alimentar espiritualmente. Amén. Amén. Por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error.
Por eso Dios, dentro de ese engaño, ¿verdad?, quiere que estemos en su iglesia local para no debilitar nuestras convicciones, es decir, nuestra creencia firme en el Señor, las cosas que hemos aprendido del Señor, valores espirituales que van más allá de los valores culturales y de familia. Esta palabra en inglés estratagema es la palabra cubeia, y de ahí viene la palabra cubo, y por eso se refiere a unos dados. Es una palabra especial, solamente utilizada en Efesios 4:14. Así que allí vemos parte del propósito que tiene el pecado y los hombres sin Cristo. Oiga bien, no solamente viven su vida, sino que allí el diablo va a utilizar a muchos para engañar y para tratar de engañar, de sacar de la voluntad de Dios a aquellos, ¿verdad?, que están fuera de la enseñanza de la iglesia. Dice Matthew Henry, ¿verdad?, que me gusta ese comentarista, el apóstol lo describe a estos hombres como principales, usando gran arte diabólica y habilidosa para su propósito. Y mire, puede ser que usted se sienta firme y se sienta muy fuerte, pero este versículo, este mensaje, es para que nosotros veamos que Dios es quien nos está advirtiendo. Y vamos a poner algunos ejemplos y algún versículo para ver entonces si realmente estamos siendo engañados o realmente para fortalecer más nuestra vida en el Señor y tener más importancia por la iglesia, por su enseñanza, por seguir alimentándonos y ver entonces la voluntad de Dios. Vamos a Jueces 16. Y aquí tenemos el ejemplo de Sansón. Porque está aquí el Señor advirtiéndonos de esta estratagema y de esta enseñanza engañosa. El tercer peligro de no estar bajo la enseñanza de la iglesia, el engaño. Estratagemas, dados engañosos y juego engañoso que tiene el mundo allá afuera. Y Dios nos advierte, quédate allí, aliméntate aquí, para que no caigas en esas trampas. Mire aquí podemos decir un hombre que cayó en trampas. ¿Y qué trampa específica, verdad? Sabemos la historia de Sansón. Jueces 16:15 nos dice la palabra de Dios. Allí, solamente leyendo esta parte para entender este principio. Y ella le dijo, ¿cómo dices, yo te amo? ¿Quién fue? Dalila, ¿verdad?, la famosa. Cuando tu corazón está conmigo, ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras, importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Ojo allí, vos jóvenes, y todos nosotros, alma reducida a mortal angustia. Le hizo caso allí. 17, le descubrió pues todo su corazón, y le digo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré, y seré como todos los hombres. Fue reducido a mortal angustia, dice la palabra. ¿Por qué vemos cristianos que caen en hábitos, en pecados, que toman decisiones? Y todos debemos entender que el Señor está advirtiendo para que no marque nuestra vida por completo. Cuando un joven habla, mire, yo pienso en Sansón y sigo pensando en la realidad de un joven varón que allí está seduciendo, está convenciendo, persuadiendo a una dama a que a ir y practicar su pecado, a apartarse de la voluntad de Dios, una joven cristiana que se estaba cuidando en pureza. ¿Por qué pasa que se apartan del Señor? ¿Por qué pasa que se cae tan fácil, verdad? O pasa, verdad, que parece como que es fácil, que ha caído en una trampa. Lo mismo de Sansón, con simpleza, que allá está el mundo con estas trampas y Dios quiere cuidarnos. Por eso debemos estar, ¿verdad?, bajo la enseñanza y el diseño de Dios. Podemos pensar también en un negocio ilegítimo, porque el cristiano no tiene convicciones y muchas veces entonces digo, sigo a Cristo, pero vengo a tomar trabajos y cosas que realmente al Señor no le agradan. Pero aún puedo tener un trabajo que le agrada al Señor. Mire, el diablo no va a descansar. Las trampas y el engaño, como es algo sutil, vendrán tentaciones aún en el trabajo legítimo que tengo para que yo tome una decisión ilegítima fuera de la palabra de Dios. Así que en todos los áreas de la vida vendrán cosas que tenemos que enfrentar y decisiones que tenemos que tomar. Viene esta joven y cae en la trampa de fornicación. Viene esta persona, este joven, por el dinero, por algo, y entonces deja sus convicciones a un lado de su testimonio y cae allí también en una trampa más. Sansón fue uno que cayó en trampa. Dios ha diseñado la enseñanza común en tu iglesia para cuidar de estas trampas. Amén. El cristiano
si estaba conociendo al Señor, no va a querer estar cerca de un maquinador del engaño. Salmo 55, 9. Salmo 55, fíjese aquí, es un deseo que todo creyente va a tener. Si tú conoces más a Cristo, te vas a parecer más a Él. Y yo le doy gloria a Dios porque había cosas que antes yo no lo veía así. Y el Señor por su palabra me ha dado el deseo, me ha dado la prioridad. Aún otras cosas que le hemos pedido perdón porque no la veíamos, no la hacíamos de esa manera. Pero el que tiene a Cristo, entonces va a ver las cosas y va a seguir aprendiendo a verlas como Cristo. Salmo 55, 9, oiga bien, qué prioridad y qué deseo. Destrúyelos, oh Señor, confunde la lengua de ellos, porque he visto violencia y rencilla en la ciudad. Día y noche la rodean sobre sus muros, e iniquidad y trabajo hay en medio de ella, maldad hay en medio de ella, y el fraude y el engaño no se apartan de sus plazas. Hablamos de los negocios, de la política y de otras cosas, Pues fíjense, aquí no estamos para hablar de política, sino de la condición del hombre y su corazón. Dios ha diseñado un plan para cambiar nuestras vidas dentro de la iglesia. Amén. Con su enseñanza, con su palabra. Allí Sansón sufrió hasta la muerte la simpleza. Y recuerdo allí Proverbios 7 que habla entonces no del hombre simple, sino de la mujer simple y también del que se lleva con simpleza de esta mujer, que comienza a maquinar el mal. Y allí está adornando su cama y va a practicar adulterio con el primer simple. Oh, mi hermano, joven, mi amigo, Dios quiere fortalecer nuestras convicciones. Amén. Dios quiere que creamos en su palabra y que esas convicciones estén firmes. Y todo esto es a través de la iglesia. ¿Por qué? Porque hay estratagemas de hombre allá afuera. Hay dados y juegos engañosos. Y el que dice que no va a caer y que está firme es el que va a caer entonces, dice el Señor en otras palabras. Por eso es que nuestra firmeza no está en nosotros mismos, sino en la palabra del Señor. Debemos estar bajo la enseñanza de la iglesia local, no solamente para no debilitar nuestras convicciones, sino por las acechanzas del diablo. Vimos anteriormente, ¿verdad?, este versículo y otros más, pero seguimos allí viendo otras verdades. Vamos a Efesios 6. Efesios 6. Vamos a hacer un paralelo con este Efesios 4 también. Efesios 6:11, que habla de la armadura. Fíjense bien. El tercer peligro que no quiere evitar Dios es el engaño. Mi amigo, hay engaño. Y este engaño es más sutil porque la única forma de darte cuenta es por la gracia y la palabra de Dios, la enseñanza que Él ha diseñado en su iglesia. Efesios 6:11, oiga bien. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Usted sabe que la palabra aquí, acechanza, es la misma palabra artimañas allá en Efesios 4:11. Fíjese cómo esta palabra artimaña significa método. Es de donde viene nuestra palabra método, metoidea. Es una investigación y un seguimiento. Oye, qué miedo da esto. Un seguimiento que da el diablo a tu vida y a tus debilidades. Un seguimiento que el diablo utiliza a otras personas porque sabe que sigues a Dios o quiere seguir a la piedad, al Señor, y quiere apartarte de la verdad. Artimañas, no son cualquier planes, son estrategias específicas para hacerte caer. Por eso el Señor quiere que estemos firmes. Y esta enseñanza de la iglesia local, Dios la ha diseñado para eso. Amén. Para nosotros estar firmes ante las enseñanzas del diablo. Así que con astucia, que significa también esta palabra un plan habilidoso para atrapar en el error. Así que vemos cómo, para evitar los dardos de Satanás, que habla mismo Efesios 6, que nos dañen, oiga bien, es necesario que el escudo de la fe. ¿Y la fe cómo se fortalece? O el oír la palabra de Dios. Y usted dirá, pastor, pero yo tengo mi devocional, así que yo no tengo que ir a la iglesia. Óigame bien. Según estas artimañas, son peligros de la misma estratagema que el hombre tiene, peligros que me encuentro fuera de la iglesia. Así que, según esta verdad del plan de engaño contra el creyente, miren, la palabra de Dios es necesaria con mi relación individual con Él. Y la palabra de Dios es necesaria en la iglesia que Dios ha diseñado. Amén. Por lo tanto, en falta de esto, puedo yo caer en el engaño que tiene el diablo preparado, que tienen hombres preparados en sus juegos engañosos. Óigame bien, usted dirá, bueno, yo soy cristiano, pero yo me salgo de su enseñanza, mis convicciones se debilitan y soy un Sansón más. Usted ha visto cómo la Biblia dice que nosotros
seremos salvos como por fuego. ¿Usted sabe lo que la Biblia está diciendo allí? Te lo voy a poner en buen dominicano, de achepa, pues. Porque no se concibe, no es lógico en la palabra que Cristo salve a una persona y esté viviendo en su pecado o en su propia vida. Dios nos ha salvado para ir al cielo y para servir a Cristo. Amén. Debemos estar bajo la enseñanza de la iglesia local, porque el diablo tiene allí un plan engañoso, habilidoso. Recuérdense que el diablo tiene inteligencia. Recuérdense que los ángeles son seres creados, pero que van creciendo en su inteligencia con más capacidad que el ser humano. Y aún ha perdido este ángel gloria todavía, dice la Biblia, que se viste como ángel de luz, y no debemos minimizar sus maquinaciones. Así que nosotros vamos a evitar caer en este error a través de la enseñanza aún de la palabra en la iglesia local, para un completo resguardo de un cristiano contra el error del pecado, del mundo y del diablo. Es necesaria la palabra de Dios también en la iglesia. Dice también aquí una persona: cuando yo era niño, en la granja de mi papá, mi hermano y yo solíamos visitar la granja del vecino para compartir productos y labores. El vecino tenía un pequeño perro escandaloso que me asustaba mucho cuando salía corriendo. Mi papá y mi hermano no guían, pero yo sí. Adivinen a quién correteaba el perrito. En una ocasión escapé subiéndome a una camioneta mientras el perro ladraba. ¿A quién le ha perseguido un perro? ¿Y quién le ha mordido un perro? Eso sí es duro, ¿eh? Recuerdo a mi hermano también cuando vivíamos en la Independencia. Eso es un perrito chiquitico, pero uno tiene un miedo y un terror. Y por él corretearle, el perro me pasó por el lado a mí, pero le cayó a él y le mordió. Dice el autor: todos los demás se daban cuenta que el perrito no tenía poder sobre mí, salvo que yo le concedí ese poder. Además, no tenía ningún poder innato de echarme hasta arriba de la camioneta. Era mi creencia de lo que iba a hacer que me subía allí. Ese perro me controlaba al usar mi mente, mis emociones, mi voluntad y mis músculos, los cuales también estaban motivados por el temor. Finalmente, me armé de valor y bajé con un brinco de la camioneta. Le eché una perrita al perro, y para sorpresa mía, el perro se fue huyendo atrás de la pierna. Satanás es como el perro escandaloso. Engaña a las personas para que teman más a él que a Dios. El poder de Satanás está en la mentira. Y cuando su mentira se expone con la verdad, sus planes se deshacen. Gloria a Dios. Pero cuidado también. Neil Alderson dijo esto en un libro, Rompiendo las Cadenas. Algo más entonces que podemos ver sobre el engaño es: debemos estar bajo la enseñanza de la iglesia local para servir a Cristo. Gloria al Señor. Vamos a 2 Corintios 11. Y voy a este versículo mucho una vez más. En las doctrinas de la iglesia podemos decir que esto es angelología y pertenece a los ángeles caídos a la obra del diablo. Mire, usted quiere conocer, ser un buen cristiano, conozca a su enemigo también. Pase más tiempo conociendo a su amigo, a Cristo, y el poder del Espíritu Santo en la palabra de Dios. Pero no dejemos de conocer en la Biblia que es lo que el diablo quiere hacer con el creyente. Ya no me puede llevar al infierno, pues sigo adelante y vivo mi vida como quiero. Dios ha enseñado en su iglesia, Dios nos ha advertido, Dios nos ha dado su palabra, y dice 2 Corintios 11:3, que ya que sabemos: pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados a la sincera fidelidad a Cristo. Debemos estar bajo la enseñanza de la iglesia para servir a Cristo. ¿Por qué? Porque el diablo tiene una artimaña en contra de esa voluntad de Dios. El diablo no va a bregar con tu ticket al cielo, porque él no puede hacer nada. El diablo va a buscar que seamos engañados a poner otras cosas en vez de Dios. El diablo va a nosotros a confundirnos con nuestras prioridades para que nosotros nos invitamos en el reino de Dios. Por eso es que debemos estar bajo la enseñanza. ¿Y dónde sirve un creyente a Cristo? En la iglesia local. Amén. Es en la iglesia. Él fue que la fundó. Ahí Él dijo que le íbamos a hacer. Es a través de aquí y fuera de aquí que nosotros nos vamos al mundo a buscar las almas para que vayan ¿dónde? A la iglesia allí. Claro que tienen que ir al cielo y a Cristo, pero el que tiene a Cristo va a estar donde Cristo ha mandado, y Él fue el que fundó la iglesia. Allí servimos al Señor con nuestros dones y talentos. El mismo Pablo que habló de esto en Romanos 12 y en toda la Biblia, los apóstoles están enfatizando todas las iglesias locales. Debemos estar bajo esta enseñanza. Fíjense que el diablo no quiere que le sirvamos, que no le sirvamos con sinceridad. Mi hermano, pensemos y meditemos en esto. Nuestra sinceridad, que con sencillez, que con prioridad, que con amor, que con verdad, no engañándonos. Y más todavía, no menos,
si hemos entendido el Evangelio, si vivimos para el Señor y estamos en su voluntad, vamos a estar sirviendo a Cristo. Eso es lo que hace un creyente, eso es lo que el diablo quiere evitar. Cuando no estamos sirviendo a Cristo, oiga bien, no estamos haciendo la voluntad de Dios, estamos engañados por el diablo. Eso es. Él quiere desviar los sentidos. Y cuando sacó a Ariel de servir a Cristo, lo logró. Y me desvió. Y yo estoy engañado al diablo, aunque no me dé cuenta. La Biblia me está describiendo eso. La Biblia me está diciendo que aquel que no está sinceramente, fielmente sirviendo a Cristo, está extraviado de la voluntad de Dios. Por eso es que debemos estar bajo la enseñanza de la Iglesia local. Amén. Para servir a Cristo. El cristiano que no sirve está engañado por el diablo. Muchos han dicho, el cristiano que no sirve, no sirve. Son fueron palabras, no mías, de otro pastor. Oiga bien, el cristiano que no sirve, no sirve. Es decir, si yo no estoy sirviendo a Cristo, yo no estoy inútil en la vida. Yo no estoy haciendo el propósito para lo cual mi jefe, mi Salvador, mi Señor, me ha salvado. No vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y ya yo vivo para Él. No vivir el resto de la vida en mi pecado y para mis metas. Es para hacer la voluntad de Cristo. Amén. El cristiano en la iglesia está en el lugar que Jesús creó para perfeccionarse, ya vimos, ¿verdad? Crecer, corregirse, capacitarse, madurar y por ende dejar la vida de engaño. 2 Corintios 4. 2 Corintios 4, vamos atrás ahí. Meditaba yo en esto, versículo 1. Por lo cual, teniendo nosotros este misterio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni alterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Oiga bien, y teniendo que misterio, según el versículo 1, usted tiene que ir atrás. Y a mí me encanta ese versículo. Hablando del ministerio de Moisés y de la ley, ya tenemos la palabra de Dios y el Espíritu Santo viviendo a tiempo completo siempre en el creyente. Y según Dios, en este capítulo dice que el ministerio del Espíritu obrando en el creyente no es más glorioso. Gloria al Señor, tenemos la gloria más grande. Tenemos que pedirle al Señor que ese Espíritu suyo obre con más poder en nosotros para hacer su voluntad. Y mientras vamos viendo en la Biblia la gloria, el carácter de Cristo, ese Espíritu Santo nos va transformando a la gloria de Cristo. Eso es lo que dice 2 Corintios 3:18. Teniendo ese ministerio del Espíritu obrando en nosotros por la palabra y viéndonos en ese espejo, según la misericordia, dice el 4:1, no desmayamos. Antes bien, ¿qué es lo que hacemos para que ese ministerio siga siendo poderoso? ¿Qué hacemos y cuál es el contraste de la vida que teníamos antes y la de ahora? Porque hemos dejado el engaño. Oiga bien, renunciamos a lo oculto, lo vergonzoso, no andando con astucia. Esa es la frase aquí. No andando con astucia. Esa astucia es el mismo engaño, artimañas y planes que hace el diablo. En las mismas artimañas, estratagemas, juego engañoso que tiene el mundo para engañarte a ti y a mí de algo que parece verdad, que parece bonito, que no es la voluntad de Dios, que caigamos en trampas de error y nos alejemos de la voluntad de Dios. Oiga bien, nosotros dejamos esto porque la palabra de Dios, el Espíritu Santo, nos va guiando a la verdad de Cristo. Amén. Oiga bien. Nos va guiando a la verdad del Señor. Ya no andamos con astucia. Esa astucia es una astucia negativa. Claro, ojalá que tengamos buena astucia, creatividad, tengamos nosotros habilidades, iniciativa. Mire qué bendición es que tengamos iniciativa en la iglesia ahora. Que nos hagamos parte de las cosas, en detalles, en dones espirituales y físicas en las que podemos involucrarnos. Y el Señor vaya poniendo en nosotros carga por el servicio, por nosotros ser útiles para la gloria de Cristo como vaso de honra. Pero ya bien, esta astucia es del mundo. Esta astucia es pecaminosa, la que tenemos que dejar y renunciamos. Pero está aquí ¿por qué? Porque esto es lo que el diablo va a procurar. Porque debemos renunciar a ello. Porque eso va relacionado con la hipocresía. Oiga bien, que habla de la conciencia. Y ayer estaba diciendo a los varones, ¿usted sabe cuál es la buena conciencia en la Biblia? Cada vez que usted vea una buena conciencia en la Biblia, esa es, oiga bien, cuando yo obedezco al Señor, yo sé que es la voluntad de Dios y tengo calma en mi corazón porque estoy haciendo su voluntad. Amén, oiga bien. Amén. No es la conciencia limpia, como dije ayer, que mucha gente dice en el mundo entero, usted va a encontrar gente, yo tengo mi conciencia limpia. Y cuando ve, no, este mató a 10 gente.
¿Cómo es posible eso? Pero vamos a ponerlo menos trágico, ¿verdad? Conciencia limpia, y posiblemente todo el mundo dice que es bueno, pero hay algo que el Señor dice en su palabra que está fuera de su voluntad. Por lo tanto, esta buena conciencia es una tranquilidad y paz que viene por hacer la voluntad de Dios en su palabra. Por eso es. Así que te va a tener buena conciencia. Yo también, recomendando, dice Pablo, ¿por qué? Porque yo no estoy adulterando la palabra, yo no estoy cambiando la vida cristiana. Yo estoy siendo sincero con mi debilidad y se la llevo al Señor. El Señor me está transformando con su espíritu por este nuevo ministerio que Él tiene en nosotros. Y mire, yo estoy renunciando al pecado. Yo estoy renunciando a lo oculto y vergonzoso. Yo no estoy con astucia tapándole al pastor, tapándole a la gente cosas que no están bien en mi vida. Yo estoy llevándola al Señor y yo estoy haciéndolo para que Él transforme mi corazón. Amén. Amén. Es una transformación, un crecimiento. Cuidado con la astucia de nosotros, querer escondernos bajo el pecado y poner, ¿verdad?, excusas ilegítimas fuera de la palabra de Dios. Hermano, y entonces ¿qué necesitamos? Estar bajo la enseñanza de la iglesia. Amén. Ahí está. Para nosotros renunciar a esa astucia. Porque esa misma astucia es la que está diciendo el Señor que vamos a encontrar cuando salimos de allí. Porque el Señor dijo, para que no se encuentren con esto, para que no sean engañados y caigan en estas trampas. Por eso el cristiano renuncia a todas estas cosas. El cristiano ya no anda engañándose a sí mismo. El cristiano está viendo la obra del Espíritu en su vida, pidiéndole al Señor que ya esa astucia para defender al pecado se convierta, ¿verdad?, en una astucia que se convierta en una virtud para hacer la voluntad de Dios. Termino allí leyendo el Salmo 32:2, dice: bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de pecado y en cuyo espíritu no hay engaño. Recuerda que este hombre que el Señor dijo que tremendo, el Señor dijo muchos títulos a personas que habló y vio, y decía a este hombre, ese es un hombre en que realmente no hay engaño. Que yo lo pueda decir es una cosa, a lo que yo puedo conocer de usted. Que usted lo pueda decir de mí, a lo que usted conoce de mí es algo. Pero que Dios, que escudriña el corazón, diga que esa persona es sincera. Yo no creo que estaba diciendo de ese hombre que posiblemente era perfecto en todo. Lo que estaba diciendo es que era transparente. Que lo que andaba, lo que decía en todo lugar, era su carácter, era como era. Señor nos ayude a no caer en engaños. Hay engaños en este mundo allá afuera. Hay artimañas y juegos engañosos. Jóvenes, amigos, mis hermanos, la enseñanza de la iglesia el Señor la puso para ellos. Para que no seamos niños frustrantes, para que no seamos llevados todo viento de doctrina, para que no seamos allí engañados por el estratagema de hombres que emplean estas artimañas para que caigamos en el error. Señor nos ayude a evitar los errores, porque Él quiere guiarnos por su palabra. Señor nos ayuda a fortalecer nuestras faltas y debilidades, porque su palabra es poderosa. Y este ministerio nuevo, el ministerio del Espíritu, decir nuevo en el Nuevo Testamento, ¿verdad?, no nuevo en esta fecha, porque sigue siendo la misma obra de Dios. Quiere seguir transformando tu vida y mi vida. Busquemos su voluntad en su palabra. Aprovechemos, hermano, el alimento espiritual que el Señor nos da, conforme a su diseño, bajo la sombrilla de la iglesia local, donde está la presencia, la protección y la provisión de Dios. Gracias, Señor, porque tú nos das, Señor, tu palabra. Gracias porque eres bueno. Te damos gloria, Dios eterno. Queremos aprovechar, Señor, tu iglesia, porque allí tú dijiste que íbamos a tener este alimento que no vamos a encontrar en otro lugar. Porque allí nos dijiste también que debemos prepararnos, porque allá afuera nos esperan, Señor, tentaciones y cosas que, Señor, nos asedian, engaños y trampas. Allí como Sansón, Señor, que fue engañado y se dejó llevar de la simpleza, como Proverbios 7. Está allí la mujer fácil, mujer de corazón de ramera, buscando a simples. Oh Padre, y una y otra vez, literalmente, jóvenes que dejan tu palabra. Se ve, Señor, cómo caen en fornicaciones, en pecados, adultos también, y todos nosotros que dejemos de ayudarnos, de soltarnos y mutuamente, Señor, motivarnos en el camino de la fe. Ayúdanos, padres, Padre, a ser soldados que sigan adelante, viendo el privilegio que tenemos común. Gracias, Padre, por la advertencia que nos da, porque tú eres omnisciente. Te damos gloria a ti. Y te pedimos que toda persona pueda abrir los ojos espirituales. Y aún si hay alguno que no te conoce hoy, que se rinda a tu plan sabiendo que el diablo tiene trampas grandes, trampas de error, que un día lamentaremos, pero que tú quieres hoy
enderezar, advertirnos, Señor, y ayudarnos. Gracias, Padre, por tu plan. Te damos gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios nos bendiga. Estamos despedidos, si el Señor lo permite. Sábado, recuerden, jóvenes. Domingo. Mañana todos los bailes, la tarde y noche de la mañana. Saludamos en el amor del Señor. Creo que no hay cumpleaños pendientes. No les contaba. ¿Quién? El teléfono.